Él puede venir esta noche a llenar su cántaro. Él puede venir esta noche a despertar su espíritu. ¿Usted lo cree o no? Amén. Salmo 23, estamos detenidos en el versículo 1, ¿verdad? Estamos conociendo el secreto de David. ¿Qué hacía que David fuera el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hizo David para cautivar el corazón de Dios? ¿Qué descubrió David? Que amaba la presencia más que el reino, más que el poder. Por eso cuando David falla, porque era un hombre como todos nosotros con pies de barro, donde él en algún punto quitó la confianza de Dios y la puso en él. Y cuando tú haces eso, viene la caída. Tú nunca puedes quitar la confianza de Dios. Ese es el propósito del diablo. Siempre a llevarte a tomar tus propias decisiones, siempre a hacerte independiente y no dependiente de Dios. Pero David aprendió después a hacer de Dios su todo. Entonces, estuvimos hablando de que David no solo puso a Dios y no a cualquier persona como su pastor, sino a Jehová. No solo él sabía que este Dios era un Dios que estaba para resolver todas sus necesidades, sino era un Dios presente para cada situación de su vida. No es el Dios de ayer, ni es el Dios de mañana, es el Dios del hoy. Pero David hizo algo más. Él hizo a Dios su pastor. Ya estuvimos hablando que eso tiene que ver con una relación personal. Dios es el Dios de la iglesia, Dios es el Dios de todo, pero también es tu Dios. Tú puedes relacionarte con Dios de manera personal. Amén. Por eso él dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Amén. ¿Está acá o no? Y hablamos de por qué David hace eso. Porque él entiende que Dios se relaciona con cada uno de nosotros de manera personal. ¿Por qué? Porque primero a usted Dios le dio un propósito único. Todos los que estamos acá tenemos un propósito de parte de Dios que cumplir. Él ya lo escribió en la eternidad para que sea manifestado acá, en esta tierra. Usted fue llamado por causa del propósito, ¿sí o no? Él le dio un propósito único, le dio un llamado único y Él quiere cumplir una voluntad única con usted. Y eso es glorioso. Dijimos que Dios no tiene clones, ¿verdad? Somos tan únicos que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales y ninguna es igual a otra. Eso te habla de lo único que tú eres. Y que Dios te ama a ti y te conoce por tu nombre. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿verdad? Yo te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí o no? ¿Le gusta eso? Amén. Estoy haciendo un repaso. Estuvimos hablando lo otro que David dice, cuando dice Jehová es mi pastor, él sabía que la labor principal de un pastor consistía en buscar el bienestar de la oveja. No solo el pastor se preocupa de resolver las necesidades inmediatas, que es importante, sino también viene a resolver todas las necesidades. Amén. Y el pastor sabe lo que hace, protege, cuida y satisface las necesidades de la oveja. ¿Te gusta eso? Ese es el compromiso que tiene el pastor con la oveja.
Ese es el compromiso que tiene Dios contigo. Por eso, tener a Dios como tu pastor es glorioso, porque sabes que Él va a tener cuidado de ti. Esto tiene mucho eco, ¿verdad? ¿Dónde están los ingenieros? Amén. Estuvimos hablando que el pastor va a hacer 3 cosas en la oveja, que son 3 cosas que hace el enemigo. Cuando una oveja está expuesta sin el cuidado del pastor, está expuesta, ya dijimos, al temor, al amedrentamiento y a que sea menoscabada. Ya hablamos que el temor es una de las armas poderosas del enemigo. El temor te paraliza, el temor te saca del propósito, el temor, ¿verdad?, hace que tú exageres el problema más que la solución. Por eso cuando una persona está en temor no puede funcionar en fe. Porque el temor, primero, es algo ajeno a Dios. Ya lo hablamos que el temor aparece en Génesis por causa del pecado. Es lo contrario a la fe. Fe es confianza. ¿Ve? Es tener la certeza de algo. El temor es inseguridad. Amén. Y Dios lo que quiere hacer, y siempre intentó hacer con los discípulos, es hacer que ellos no tuvieran temor, aún frente a cualquier situación que ellos pudieran vivir. Ya hablamos que el temor es un trabajo sistemático del diablo para paralizarte. Hablamos cómo el enemigo, ¿verdad?, levantó un gigante, Goliat, y cómo este gigante por 40 días fue quebrantando la fe de Saúl y de todo su ejército. Cayeron en tal temor que cuando ellos oían hablar a este gigante, dice que salían, arrancaban, se escondían, porque el temor ya había penetrado. Y cuando el temor penetra, te paraliza. Por eso lo mejor que puedes hacer es sacudirte del temor. Aparte que dice la palabra del Señor que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Mira de al lado y dile, saca el temor. Aprende a confiar en tu pastor. Amén. El amedrentamiento es parecido al temor. Significa infundir miedo, atemorizar. ¿Qué más hace el pastor? ¿Qué viene a hacer? Dice que viene a levantar a la menoscabada. Y la palabra menoscabar significa reducir, disminuir, apocar. ¿Ve? Siempre el diablo te dirá que tú no calificas para lo de Dios. Siempre el diablo te dirá que tú no puedes hacer lo de Dios. Te mostrará tus defectos, te mostrará tus debilidades. Y en verdad, por eso la obra de Dios no descansa en nuestras capacidades. La obra de Dios no descansa en nuestra fortaleza, descansa en su gracia. Eso es lo glorioso de Dios. Que Dios, para avergonzar al diablo, sabe lo que necesita: gente, ¿verdad?, incapaces, pero que Él los vuelve capaces. Por eso Corintios dice que Dios vino a buscar, ¿verdad?, lo menospreciado, lo vil, lo débil para avergonzar al fuerte, lo necio para avergonzar al sabio, lo que no es para deshacer lo que es, para que, ¿verdad?, la gloria no sea de nosotros, sino sea de Él. Porque si Dios hace algo, entendemos que no fue por tus capacidades, fue simplemente por la gracia de Dios. Amén.
La Biblia está llena de hombres imperfectos, pero que le creyeron a Dios e hicieron cosas poderosas para Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Rompió eso que el diablo puso. Ellos no veían lo de Dios, se sentían menoscabados. Eso le pasó a Gedeón. ¿Ves? Gedeón nace en una generación sometida. Gedeón nace en una generación que nunca vio el poder ni, ¿verdad?, los milagros de Dios. Gedeón culpa a Dios de su condición en esa generación. El problema nunca fue Dios, fue la generación de sus padres que habían hecho lo malos ante los ojos del Señor. Por eso cuando el ángel viene, ¿qué viene a hacer? A romper esa mentalidad. Dios siempre te va a hablar como Él te ve. Y el diablo te va a hablar como Él quiere ponerte. ¿Está acá o no? Por eso el ángel, ¿qué le dice a Gedeón? Varón, valiente y esforzado. Con esta tu fuerza, tú vas a libertar a Israel. Gedeón no era ni valiente, no sabía ni esforzado. Al contrario, estaba en una cueva escondiendo el trigo, ¿ve? Pero Dios vino a sacar el potencial que él tenía. ¿Y sabe cómo termina la historia? Un Gedeón liberando a Israel de los madianitas. Un Gedeón peleando en el nombre de Jehová su Dios. Un Gedeón que le creyó a Dios tanto después que cuando iba a la batalla, ¿sabe lo que decía Gedeón? Por Gedeón y por Jehová. Aleluya. Ojalá tengamos esa actitud. Amén. Dile al del lado, levanta la cabeza. No eres un pollo, eres un águila. Amén. Los pollos andan así. No, la Biblia dice que somos águilas. Amén. ¿Sí o no? Como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Sí o no? ¿Tú lo crees o no? Aleluya. ¿Eh? Todas estas cosas, el temor, los miedos, el menoscabar, el diablo quiere hacer para que tú no cumplas el propósito de Dios. Pero el pastor viene con el propósito de sacarte a ti a victoria. Tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, tú eres un vencedor. Juan dice que los que son nacidos de Dios, estos vencen al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Aleluya. Jeremías 23:4, mira. Pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más. Qué buena noticia, ¿verdad? Por eso cuando hay un pastor, sabe lo que hace la oveja, no tiene temor. Sabe que hay alguien que está velando por ella. Sabe que hay alguien que está teniendo cuidado de ella. Sabe que hay alguien que si se presenta un peligro, el pastor estará allí para defenderla. ¿Ve? Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni serán amedrentadas, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. En la Biblia es claro cómo Dios muestra cuál es el deber de un pastor. Estamos hablando de los procesos. Esta etapa no se puede evitar, ser oveja. ¿Qué aprendemos? Dependencia. ¿Qué aprendemos? A hacer de Dios nuestro pastor. ¿Qué aprendemos, verdad? A poner toda nuestra confianza en Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Amén. Oveja. La oveja es uno de los animales que más necesita, ¿qué cosa? Cuidado. Por eso es bueno y malo.
¿Es bueno sentirnos como ovejas? Sí, es bueno, pero no te puedes quedar pegado allí. Es una etapa hermosa en Dios, pero Dios sigue avanzando. Dios quiere llevarte mañana a otro nivel, pero primero te está haciendo entender la función de Él como pastor que tiene contigo y cómo Él quiere que tú a Él lo veas. Amén. Entonces, un pastor cumple varias funciones con la oveja. Primero, alimentarla, fortalecer a la débil, sanar la enferma, vendar las heridas, recobrar a la descarriada y buscar a la que se había perdido. Incluso estar dispuesto a dar la vida por la oveja. Eso es lo que dijo el Señor. En Juan 10:11 dijo el Señor: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Está acá o no? Pero hay una verdad. ¿A cuánto le gusta que todo esto que hemos hablado, Dios lo haga con usted? Que Él la alimente, que Él a usted lo fortalezca, que cuando esté enfermo Él la sane, que Él venga a vendar sus heridas, que cuando usted tienda a descarriarse, Él vaya y la devuelva al redil, que cuando se pierda Él salga a buscarlo. Incluso Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿A cuánto nos gusta que Dios haga eso con nosotros? Gracias por su entusiasmo. Pero aquí hay una demanda. Y es lo que necesitamos entender. Para que el pastor pueda cumplir todas estas funciones con las ovejas, ese cuidado con la oveja que quiere hacer, ¿verdad? ¿Sabe lo que necesita el pastor? Ovejas. ¿Qué es lo que cuida un pastor? Si usted quiere un pastor, entonces usted tiene que ser una oveja. Porque el cuidado que Dios se compromete a hacer es solo con alguien que se considera oveja. ¿Va entendiendo? Amén. ¿Está acá? Porque el pastor no fue llamado a pastorear lobos. El pastor no fue llamado a pastorear perros. No. Él fue llamado a pastorear ovejas. Si usted no se considera oveja, usted no es apto para que el pastor haga todo lo que dice que quiere hacer con una oveja. Ay, ¿por qué eso no se ve en mi vida? Pregúntese, ¿es usted una oveja? ¿O es un lobo vestido de oveja? Que es otra cosa, ¿verdad? ¿Está acá o no? ¿Ve? Porque nosotros somos buenos para demandarle cosas a Dios, pero Dios también demanda cosas a nosotros. Dios dice: yo voy a cumplir como pastor todo lo que yo estoy diciéndote, siempre y cuando tú seas oveja. ¿Está acá o no? Amén. Aunque usted no lo crea, no todo en una iglesia son ovejas. Hay muchos que son lobos vestidos de ovejas. Amén. Ya están algunos mirando al lado, ¿verdad? Algunos tienen así una cola así que salta para arriba así. ¿Ah? ¿Está acá o no? Mateo 7:15, mira lo que dice.
Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Hay gente que tampoco es lobo, pero son perros. Porque ser oveja no es tan fácil. Vamos a darnos cuenta que la oveja tiene que dejarse pastorear. Y ahí está el punto. Un lobo no se deja pastorear. Usted lo va a pastorear y sabe lo que hacer el lobo, lo va a morder. Lo va a atacar en vez de dejarse cuidar. ¿Está acá o no? Hay gente que son como los perros, que cuando se sienten desafiados o no quieren asumir compromiso, ¿sabe lo que hacen? Vuelven a lo que eran. Ahora la moneda se fue para el otro lado, ¿verdad? Oh, está bonito el pastor que me cuida, que... No. Estamos hablando de lo que usted tiene que ser, una oveja, para que realmente el pastor lo cuide, para que realmente el pastor lo proteja, para que realmente el pastor haga todo lo que él dice que va a hacer por una oveja. Pero recuerden, el pastor no pastorea lobos ni perros, oveja. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:22. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve al vómito, otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse ¿dónde? En el lodo. ¿Sabe por qué hay gente que no quiere convertirse en oveja, quiere seguir siendo lobo y perro? Porque no están dispuestos a someter su voluntad. No quieren perder su identidad en lo que eran. ¿Ve? Jesús dice: mis ovejas. Él conoce a cada uno, ¿ve? Pero para ser oveja hay que rendirse. Hay que entregarse, hay que someterse al pastor. Entonces Él cuida de nosotros. Es un tema de identidad. Por eso el Evangelio ha chocado contigo. Porque tú vienes bajo un diseño equivocado. Tú vienes bajo una formación equivocada. Y ¿sabes lo que está queriendo Dios? Te está formando como Él realmente quiere. Pero para eso necesita que tú te dejes formar. Ahí está la lucha de Dios contigo, ¿verdad? ¿Está acá o no? Es gente que todavía no se deciden qué es lo que son. ¿Tú sabes, tienes claro que eres oveja? ¿O todavía estás ahí pensando, no sé qué soy? Me miro una pata y parezco lobo, me miro para acá, parezco perro. Todavía no me determino qué ser. No, si este año vas a decidirte algo, decídete a ser una oveja. Para que tengas el cuidado del pastor. ¿Está acá o no? Porque cuando no hay una identidad correcta, tú no puedes cumplir lo de Dios. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer? Tener que hacer Dios. Va a tener que venir a tratarte hasta poner la identidad de Él en ti. Ah, pastor, es que Dios a mí me dio un sueño. Es que a mí Dios me mostró lo que iba a hacer. Y eso es verdad. Pero eso no es garantía que lo hagas.
Hablamos la otra vez de Moisés. Moisés, Dios le dio señales acerca de que él tenía un propósito con él. Él no sabía cuál era el propósito, pero habían ciertas señales en su vida que indicaban que Dios tenía un plan con él. Primero, cómo Dios lo resguardó de la muerte, ¿sí o no? Segundo, cómo él va a dar al palacio, ¿verdad?, donde está la hija de Faraón, que lo recoge y lo toma como hijo y lo hace un príncipe de Egipto. Y cómo Miriam, que era la hermana de Moisés, siguió el canastito, ¿verdad?, hasta que vio, y luego a ella misma le preguntan si conoce a alguna hebrea que pueda ver a ese niño, porque ellos sabían que ese niño era hebreo. No lo mataron. Había un dictamen, matar a los hebreos, pero a Moisés le preservaron la vida. Y no solo eso, sino a la que contratan como para cuidar a ese niño fue su propia mamá, Jocabed. ¿Sí o no? ¿Usted cree en las casualidades? ¿Verdad que no? Eso es un plan de Dios. Dios empezó a echar a andar su plan perfecto. ¿Ves? El problema es que Moisés creció, pero como príncipe de Egipto. Si tú hubieras visto a Moisés aquí parado, ¿sabes lo que hubieras dicho? Este es un egipcio, no es un hebreo. Como está vestido, pelado, pintado los ojos, con las cositas todo, ¿verdad? Con una identidad equivocada. Su mamá de alguna manera le fue implantando sobre el Dios de los hebreos, aunque él no lo conocía. Pero su mamá le hablaba de este Dios. Entonces, cuando Moisés tenía 40 años, se despierta en él el deseo. Dios viene a cargar el corazón de este príncipe, que un día se le ocurre ir, recorrer y se da cuenta cómo están tratando a los de supuestamente su sangre. Y él, por defender, ¿qué ocurrió? Terminó matando a un egipcio. ¿Se acuerdan o no? Y él termina huyendo. Pero antes de eso, lo que trató Moisés de hacer con sus fuerzas, cumplir el propósito de Dios. Él quiso hacerlo de Dios como príncipe de Egipto, con una identidad que no era. Por eso cuando al otro día ve peleando a dos hebreos y los va a separar, ¿qué le dice los hebreos a él? ¿Quién te puso a ti sobre nosotros? ¿Acaso me quieres matar como mataste al egipcio? Porque aunque él estaba tratando como hebreo de ayudar a un hebreo, los hebreos lo miraban a él y ¿qué es lo que era por fuera? Un egipcio. Aunque por dentro, ¿qué es lo que era? Amén. Ese es el problema de muchos. Oh, yo tengo al Señor bien guardado acá adentro. Aunque por fuera soy un mundano, pero no, si yo también tengo al Señor acá adentro. ¿Usted se ha encontrado con gente así o no? Ese jefe bueno para el garabato, bueno para decir cosas. Después usted le habla, no, si yo también soy cristiano. Nunca lo ha sido, ¿verdad? Porque hay que parecerse y ser. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Cuando tu identidad no es la correcta, tu mensaje no llega a nadie. Pregúntale a Lot.
Ese fue el problema de Lot. Quiso ser justo en una ciudad donde lo que menos había justicia, había perversión. Por eso cuando viene el juicio a Sodoma y Gomorra, las palabras de Lot no pesaron sobre su esposa ni sobre sus hijos. Porque el evangelio de Lot era un chiste. Porque no tuvo nunca una identidad clara. Te hago una pregunta, ¿tú tienes una identidad clara de lo que eres? ¿O eres el canuto en la casa nomás? ¿Eres el canuto de miércoles y domingo? Pero afuera no pasa nada. Si fuéramos a tu trabajo y le preguntáramos a la gente que trabaja contigo y dijéramos, oye, qué tremenda bendición, acá hay un hijo de Dios trabajando aquí. A lo mejor se tiraría en el pelo, ¿verdad? ¿Cuál hijo de Dios? ¿De quién me hablas? Identidad. Moisés quiso hacerlo de Dios. El problema es que tenía una doble identidad. Por fuera se veía como egipcio y por dentro era hebreo. ¿Se puede hacer la obra de Dios así? ¿Se puede hacer la obra de Dios así? Ahora entiende por qué Dios a Moisés lo sacó y lo llevó al desierto y lo trató 40 años hasta arrancar todo lo de egipcio. Ese príncipe de egipcio, dice Hechos 7, que era poderoso en palabras y en obras. ¿Sabe cómo terminó? Tartamudeando. ¿Sabe cómo terminó? Cuidando ovejas. ¿Sabe cómo terminó? Reducido a nada. Pero ahora era un hebreo, por fuera y por dentro. ¿Está escuchando o no? Entonces ahora Dios ve a Moisés, dice, ahora está capacitado para hacer mi obra. Por eso se aparece en la zarza. Por eso Dios viene y le dice, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y tú eres el hombre y tengo un propósito contigo y tú vas a ser usado para liberar a Israel de Egipto y yo voy a hacer cosas gloriosas a través de ti. Porque ahora tú tienes la identidad completa, por dentro y por fuera. No es solo querer algo. Oh, estoy orando para que Dios me levante. Estoy orando para que Dios me use. Es más que eso. ¿Tienes la identidad para que Dios lo haga? ¿Está acá o no? Hay gente que se resiste a ser oveja. ¿Sabe por qué? Por lo que la oveja representa. Todos queremos ser apóstol, querubines, profeta, ¿verdad? No, diga, todo tiene su tiempo. Hoy día lo que Dios quiere es que tú seas una oveja, pero una buena oveja. ¿Sí o no? Después vas a ser el profeta para las naciones, después vas a ser el querubín para las naciones, pero hoy día Dios quiere de ti una oveja. Pero no nos gusta ser oveja, porque es algo que menospreciamos por todo lo que representa una oveja. Primero, una oveja es torpe, ¿sí o no? Son tan torpes las ovejas, son tan limitadas, al punto que usted nunca va a saber a una oveja usándola en un circo. ¿Tú has visto una oveja haciendo truco en un circo? No. Un mono hace más gracia que una oveja, ¿sí o no? Amén.
Son torpes. Cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, lo que tú le estás diciendo a Dios, Señor, soy tan limitado, soy tan torpe en inteligencia, que necesito de tu cuidado. ¿Está acá o no? Las ovejas son tan torpes que se pierden con facilidad y se alejan del rebaño, solas. Por eso necesitan de un cuidado, de un pastor. Porque si no, solas se exponen al peligro. Así de torpes son. Quieren saber dónde ir, pero no es así. Lo único que hacen es meterse en problemas. ¿Sí o no? ¿Usted conoce gente así? Que lo único que hacen es meterse en problemas, cree que están haciendo las cosas bien, cuando en realidad las están haciendo mal. Amén. Por eso cuando llegamos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Señor, con mi vida ya no puedo. He hecho toda mi vida las cosas a mi manera y aquí están las consecuencias. Ya no quiero más, me rindo a ti. Mejor, Señor, guíame tú. Mejor, Señor, sé tú mi pastor. Yo me considero una oveja torpe. Soy necia para dirigir mi vida. Por eso necesito de tu cuidado. Y Dios dice que bueno, eso estaba esperando. ¿Por qué te demoraste 40 años para eso? ¿Sí o no? Porque somos soberbios, somos orgullosos. ¿Está acá o no? Todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Isaías 53:6 lo dice. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir nuestros caminos. ¿Cuántos estábamos así? Haciendo nuestros caminos en vez de los caminos del Señor. Haciendo las cosas a nuestra manera en vez de hacer las cosas a la manera del Señor. Todo por no saber escuchar y por ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Cuando tú ves las ovejas, ¿sabes lo que hacen las ovejas? Responden, pero no preguntan. El pastor le llama, vienen todas. No me gustó, no voy a ir hoy día del pastor, le gustó la comida. No, ellas no son así. ¿Sabe cómo son? Obedientes. Sabe que si el pastor las llama, la va a alimentar. Sabe que si el pastor se acerca es por una razón. Ellas solamente se dejan. Entregan su voluntad al pastor. ¿Está acá o no? Amén. No lo hacen con cualquiera. Lo hacen con el pastor. Yo le hablaba de ese hombre que salió, que yo vi en la tele, ¿verdad? Ahí está un guasito. Pastor de ovejas. Ahí estaban las ovejas. Y este hombre las va a alimentar. Y el que estaba entrevistando dice, ¿y lo puedo hacer yo? Claro, dijo, trate de hacerlo, le dijo. ¿Qué no hizo para que la oveja viniera? Nadie la pescó. La oveja la miraba y seguían en su vida. En cambio el pastor hizo un chillido con su boca, todas vinieron. Porque conocen la voz de su pastor. El Señor dijo, mi oveja oye mi voz y la reconocen entre muchas voces. ¿Está acá o no? Y se encariña tanto el pastor con las ovejas que identifica cada una de ellas. Ese pastor, cuando lo entrevistaba a este hombre,
Dice, mira, la de allá se llama tanto, tiene una manchita aquí. La de allá se llama acá porque tiene una cosita aquí en la oreja diferente a la... Oye, el tipo, a cada una la identificaba por algo. Esa es la relación que tiene el pastor con la oveja. Se relaciona tanto el pastor con la oveja que la conoce, le conoce hasta los más mínimos detalles. Eso quiere Dios contigo. Dios quiere relacionarte contigo al punto de que, ¿verdad?, tú puedas entender primero, Él ya te conoce, pero quiere que tú te conozcas. ¿Está acá o no? ¿Ve? Porque hay gente que no quiere ser oveja, porque piensa que no, es un animal torpe. No saben escuchar, son llevados a sus ideas. Y son sabios en su propia opinión. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Está acá? ¿Qué significa ser sabio en tu propia opinión? Mira, la gran lucha a veces de uno, cuando quiere ayudar a alguien, ¿sabe lo que es? La resistencia que pone la persona en su opinión. No, es que yo sé. No, es que no, si yo no necesito. No. Hoy uno está viendo que está yendo a un hoyo. Pero el que tiene que verlo no lo ve. ¿Sabe por qué? Tú estás tratando de ayudarlo y ¿sabe lo que está haciendo la persona? Justificándose. ¿Está acá o no? ¿Qué significa ser sabio en tu propia opinión? La persona que es sabia en su propia opinión tiene siempre ciertas frases o palabras, ¿verdad? Yo sé lo que hago. ¿Ha escuchado eso usted? Déjame, yo sé lo que hago. Y yo sé lo que hago dejó a toda la familia endeudada, ¿verdad? ¿O no? El yo sé lo que hago trajo más crisis de la que había. ¿Ve? No, ese es el peligro, no sabes lo que haces, solo que no te das cuenta. Por eso lo mejor es dejarte pastorear. Lo mejor es que le entregues tu voluntad al Señor y dejes que el Señor tenga cuidado de ti. ¿Está acá o no? Yo sé lo que hago. Nadie me tiene que decir qué hacer. ¿Ha escuchado eso usted? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces tú te das cuenta que no es oveja, ¿verdad? Es un lobo o un cabrito. Los cabritos no andan como la oveja, andan cada uno para su. ¿Sí o no? ¿Quiere que siga? Ser sabio en tu opinión es decir, yo tengo el control de mi vida. No, tú no tienes el control de nada. Precisamente por tú tener el control te han venido todo lo que te ha venido. ¿Sabes lo que puedes hacer mejor? Entregarle el control de tu vida al Señor. Deja que el Señor tenga el control de una vez por todas de tu vida. Entonces todo te saldrá bien. Yo sé hasta dónde llegar. ¿Sí o no? Usted habla con un joven, ¿qué le dice? Yo sé hasta dónde llegar. No, no saben nada. ¿Sabe lo que dice en la palabra? Con las pasiones juveniles huye. ¿O no? No dice yo sé hasta dónde llegar, ¿verdad? No. Huye. Porque no nos conocemos. ¿Está acá o no?
Cuando el pastor lo único que quiere es ayudarte, guiarte y conducirte. Pero no queremos ser ovejas, porque consideramos que es un animal torpe. Hoy vas a descubrir que la oveja es inteligente. Porque cuando se deja pastorear, descubre que el pastor suple todas sus necesidades. Amén. Lo segundo, que es una oveja, es un animal indefenso. No tiene la oveja las herramientas para protegerse de los depredadores, los lobos, los leones, los perros. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas no tienen colmillo para defenderse, no tienen garra para defenderse, no tienen pico para defenderse. Las ovejas son animales que necesitan ser protegidos solamente. Por eso la oveja siempre se relaciona con el cuidado de un pastor, porque no tienen la capacidad de autoprotegerse, necesitan ser protegidas. De lo contrario, los animales que van a hacer, se las van a comer con facilidad si no están protegidas. Por eso reconocer al Señor como pastor es reconocer lo vulnerable que somos. ¿Tú sabes que eres vulnerable? La palabra vulnerable significa expuesto a cualquier daño, indefenso. ¿Ves? Mientras tú no reconozcas que eres frágil, que eres vulnerable, indefenso, mortal, tú nunca vas a pedir ayuda a Dios. Por eso Dios viene a quien le pide ayuda. Por eso Dios viene a quien lo reconoce y dice: Señor, yo ya no puedo nada con mi vida, Señor, es un fracaso, mi vida es esto, ayúdame. Y dice: ahí viene el Señor. Porque cuando tú reconoces lo que eres, lo invocas, lo llamas. ¿Ve? En Génesis 4:26 dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, porque se dieron cuenta que eran débil, frágil, mortal, y se dieron cuenta que el único que podía ayudarlos, protegerlos, sustentarlos, levantarlos, era el Señor. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Lo llamaron, lo invocaron. Y cuando tú invocas al Señor, Él viene. La palabra invocar significa llamar a Dios con desesperación para que venga en tu ayuda. Ahí estamos, tratando de resolver las cosas nosotros. Ahí estamos, nunca le pedimos ayuda a Dios. Yo lo veo, yo lo resuelvo. Ese es tu problema. Tienes que entender que eres débil, que eres frágil, que eres mortal, que necesitas la ayuda de quien tiene el poder para ayudarte. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que no necesitas ayuda de Dios y que todo lo puedes resolver tú? ¿Ah? Los superhéroes, ¿verdad? Déjame a mí, yo lo resuelvo. Hoy nunca resuelve nada, ¿verdad? Al contrario, lo empeora. ¿Ves? Te estás hundiendo en el bote, nadie lo sabe. El problema que estás viviendo te ha sobrepasado, pero ahí estás tú, callado, guardando silencio. Y el diablo te sigue robando, y el diablo te sigue golpeando. Cuando tienes que hablar, no hablas. Y a lo mejor muchas cosas te hubieras ahorrado, muchos dolores de cabeza te hubieras ahorrado si hubieras pedido ayuda a tiempo. Pero ahí estamos. Todo lo queremos hacer nosotros mismos. ¿Está acá o no?
Sé que estos mensajes nos sacan aplausos, ¿verdad? Ya voy a hablar de bendición, de casa, auto. No, hoy día estoy hablándole lo que Dios quiere que le hable, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque este es un año difícil, este es un año de prueba, este es un año que estamos viendo cómo se viene la cosa. Y si tú no tienes a Dios como pastor, sabes, hermano querido, si quieres sobrevivir a todo lo que va a ocurrir este año, lo mejor que te puedo decir, pone a Dios como tu pastor. Él va a tener cuidado de ti. Dale un aplauso a Él. Lo tercero que una oveja es que es un animal sucio. Todos los otros animales, los pájaros, los caballos, se lavan a sí mismos. Las ovejas son animales que siempre están sucias, a menos que el pastor las lave y las limpie. ¿Está acá? Reconocer a Dios como nuestro pastor es reconocer que necesitamos que Él nos lave, que Él nos limpie. ¿Está acá? David sabía que el único que podía limpiarlo de todo pecado, de toda maldad, era el Señor. Por eso en el Salmo 51, 2 y 3, mira lo que dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Si hay algo que necesitamos, es que Él nos lave, que Él nos limpie. El único que puede limpiar el pecado es el Señor. Eso no se puede limpiar con nada, solo con derramamiento de sangre. Y el Señor ya lo hizo. Amén. Por eso el diablo, cuando tú pecas, ¿qué es lo que viene a poner? Culpa. ¿Qué es lo que viene a poner el diablo cuando tú fallas? Culpa. Te hace sentir que tú no mereces, no tienes otra oportunidad. Te hace ver que estás dominado por tu pecado y vas a morir en esa condición, pero no es así. No es así. ¿Sabe el Señor que vamos a pecar? Sí. Porque hay una naturaleza de pecado en nosotros. Por eso Él dejó una salida. Cuando a Lutero se le presentó Satanás y le tiró un pergamino con todos sus pecados, hasta el que había hecho hace unos segundos, Lutero lo leyó y le dijo: es verdad, aquí están todos mis pecados, no falta ninguno. Pero ¿sabe lo que hizo? Tomó un tintero y escribió allí: pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué hoy día volvió el gozo? ¿Sabe por qué hoy día volvió la paz a tu vida? Porque la sangre de su Hijo te ha limpiado de todo pecado. ¿Está acá o no? Pero David, en lo que él escriba, aquí él hace algo importante para que su pastor lo pueda lavar y limpiar. ¿Y sabe lo que es? Reconocer su condición. ¿Qué daría para que Dios me limpie? Lo puede hacer. Hoy día la culpa se puede ir de ti. Hoy día eso que te ha mantenido abajo por mucho tiempo se puede ir de ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer delante de Dios tu condición y tu pecado. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Él te va a limpiar.
¿Vas entendiendo? Dios a usted no podrá limpiarlo y lavarlo a menos que usted reconozca su condición. Cuando usted reconoce su condición, entonces Él como pastor vendrá a limpiarlo y a lavarlo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Sabe lo que es encubrir? Ocultar algo y no darlo a conocer. Cuando David pecó, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, ese hombre que amaba la presencia de Dios, que trajo el arca y lo puso al lado de su casa, pero en algún punto se quedó. Evadió sus responsabilidades. Bersabé es el resultado final de algo. El pecado de David no fue meterse con Bersabé, no. Eso fue la consecuencia final de algo. El pecado de David fue tener en poco la palabra de Dios. Cuando tú piensas que lo que Dios dice en su palabra no es tan así, es lo que el diablo te hace pensar, que en realidad esta palabra no es tan verdadera, que de alguna manera podemos arreglarla a nuestra manera. Estás equivocado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. En el tiempo que van los reyes a la guerra, dice, David se quedó. Ya no es el hombre que se está levantando antes de las 6 de la mañana para encontrarse con Dios, porque así era David. Antes que amanezca en alba, yo estaré contigo. ¿Cuánto éramos así? No había que decirte que oraras, no había que amenazarte para que oraras, porque eso era algo que había en ti. Tú buscabas a Dios porque había una necesidad en ti de buscar a Dios. Pero hoy día esa necesidad no está. Hoy día has perdido eso. Hoy día ya no lees la Biblia como la leía. Hoy día para ti incluso el discipulado es un fastidio. Y no te das cuenta y te ha ido quedando. Al diablo no le interesa que vengas, que cargues una Biblia. Incluso a veces te recuerda que hay culto. Al diablo lo único que le interesa es que tú no ores, que tú no busques a Dios, que no hagas de Dios tu necesidad. Que ese fuego se muera, que esa pasión se muera. Porque cuando esas cosas se mueran, ¿sabes lo que empiezas a ocurrir? Tus responsabilidades las empiezas a dejar. Ya no haces la oración que hacías de familia. Ya no tienes los cultos familiares en tu casa. Ya no oras por los alimentos. Ya no te sientas con tu hijo a leer la palabra o a recordarle si leyó un versículo. ¿Sabe por qué? Porque estás preocupado de tu vida. A tu hijo le pasa el celular. A tu hijo le pasan los juegos para que no te moleste. Y después, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque te quedaste. David iba a la guerra, era el primero en ir, ahora no fue. Porque cuando algo está sucediendo en ti, lo que antes para ti era una prioridad, ya dejó de serlo.
¿A qué hora se está levantando David? 6 de la tarde. Eso se llama tiempo de ociosidad. Cuando no tienes propósito, cuando no oras, no lees la Biblia, el tiempo te sobra. Pero no te sobra para Dios, te sobra para hacer cosas que antes habías dejado de hacer y empezaste a hacerlas de nuevo. ¿Cuántas cosas que soltaste empezaste a tomar de nuevo? Ahora David tiene tiempo para pasearse en el palacio. Ahí está Bersabé bañándose desnuda. Es verdad, Bersabé no es la Santa Paloma, ¿verdad? Que el pobre rey la mandó. No, ella sabía que su casa daba al palacio. ¿Qué hace una mujer casada bañándose desnuda? Era tan culpable como David. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Se quedó. Intentó hacer todo para ocultar su pecado. Porque cuando tú no estás bien, te vuelves un especialista en que no veas lo que tú eres. ¿Cómo está, hermano? Bien. No estás bien. Hace rato que vemos que no estás bien. David mandó a buscar a Urías. ¿Tú sabes lo que significa Urías? Luz. Empezó a matar cosas. Trató de convencerlo. Lo trajo de allá un hombre íntegro. Un hombre que está peleando por él. Le dice, anda, mira, llevas un tiempo en la guerra. Es bueno que pases un tiempo con tu mujer. Bebe. No, dijo, yo no puedo hacer eso. Perdone mi rey. Yo no puedo beber, no puedo estar con mi mujer mientras mis hombres están peleando en la batalla. ¿Qué no hizo David para ocultar su pecado? Por último, manda una carta para que lo maten. ¿Y sabe con quién lo manda? Con él mismo. Porque David sabía lo íntegro que Urías era. ¿Sabe qué decía la carta? Pongan a Urías delante y déjenlo solo. Porque cuando tú estás mal, haces cosas que nunca pensaste que podías hacer. Eres capaz de dañar al mejor amigo. Eres capaz de lastimar al que más te ama. Urías llevaba la carta él mismo para que lo mataran. A David no le importó. Ese es el mismo David. Y mató a Urías, mató la luz. Por eso después ese bebé que tiene con Bersabé muere. Bersabé significa juramento, pacto. Lo segundo que Dios mató Dios fue el juramento y el pacto. Luego muere Absalón, que significa paz. Son las cosas que el diablo te va robando. Pero ¿sabe lo más terrible para David? Que siguió siendo rey. A los ojos de los demás seguía siendo el ungido de Dios. A los ojos de los demás seguía siendo el dulce cantor de Israel. Pero nadie sabía que aunque él clamaba, sus huesos iban envejeciendo. Ya no tenía ese verdor. Se estaba muriendo. 1 año guardó silencio David. No tuvo el valor, no tuvo el carácter de confesar su pecado, no pudo. Dios tan bueno. Dios tan rico en misericordia.
que sabe lo que hace Dios, le da una manito a David para que confiese. ¿Sabe a quién Dios le revela el pecado de David? A Natán. Y Natán va a hablar con David. Y le cuenta a David una historia a Natán, porque conocía a David, no está hablando frente a cualquiera, está hablando frente al rey, la máxima autoridad. Si David decía así, lo mandaba a matar. Si mató a Urías, no iba a dudar en matarlo a él. Pero Natán es un hombre de Dios, es sabio. Natán le cuenta una historia, le dice: rey, había un hombre que tenía 100 ovejas y otro tenía una. Y este hombre que tenía 100 mató la oveja del que tenía una. Cuando le cuenta la historia a Natán a David, dice que David se levantó furioso, golpeó la mesa y ¿sabe lo que dijo? Ese hombre debe morir. Escucha esto. Los más severos para castigar a otros son los que están más mal. Por eso a veces Dios te tiene que quebrar. Por eso Dios a veces te tiene que bajar. Porque somos buenos para apuntar a todo el mundo. Somos buenos para condenar a otros. Pero cuando tú estás en el banquillo de los acusados, la cosa cambia. Cuando David hace eso, Natán se para y le dice: ese hombre eres tú. Tú mataste a Urías Heteo. Tú hiciste esto. Tú tuviste en poco la palabra del Señor. Dios te tomó del redil cuando no eras nada. Y te hizo su príncipe. Ahí David se quebró. Y ahí David por primera vez confiesa su pecado, pero fue libre. El pecado, cuando lo confiesas, te libera. ¿Hay consecuencias? Sí, la hay. Porque aunque David era todo para Dios, Dios es justo. Natán le dice a David: nunca más se apartará la espada de sangre de tu hogar. Fueron muy fuertes las consecuencias. Un hijo violó a su hermana, el otro hijo mató al que violó a la hermana. Un hijo tomó todas las mujeres, porque Natán se lo dice: lo que tú hiciste en secreto, tu hijo lo va a hacer en público. Y así fue. Un hijo de David violó a todas las concubinas a plena luz del día. Pero sabes, aún de todo eso, qué fuerte, Dios lo restituyó y siguió siendo el rey de Israel. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mira cómo ora David después de eso: purifícame con aceite y seré limpio, lávame y seré más blanco con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Una verdadera oveja reconoce su condición delante del pastor. Porque aunque somos torpes, aunque somos indefensas, aunque somos sucias, Dios tiene cuidado de nosotros. Él conoce nuestra torpeza, Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra suciedad. Él sabe exactamente todo lo que tú eres. Él conoce todo lo tuyo.
Tú aquí no tienes que venir a luchar con Dios. Dios lo sabe todo. No podemos escondernos de Él. Por eso cuando Ananí y Zafira se pusieron de acuerdo y pensaron que nadie se iba a dar cuenta, error. El que no tenía que saberlo, lo sabía. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? ¿Tú crees, joven, que Dios no sabe lo que estás haciendo? ¿No lo puede saber tu papá? ¿No lo puede saber tu discipulador? ¿No lo puedo saber yo? Pero el que hizo el ojo no verá. Ah, que no me ha pasado nada. Sí, porque ha tenido misericordia y te está dando tiempo. Pero no confundan las cosas. Dios es lento para la ira. No dice que nunca viene la ira, pero es grande en misericordia. Él te ama. Lo mejor que puedes hacer como una oveja, venir delante de tu pastor y decirle: límpiame, lávame. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Quiero que pasen los ministros de alabanza.